Gloria a Dios. Amén. Hoy empezamos algo que, el Señor creemos que nos ha indicado de hacer. La mayoría de vosotros no ha leído nunca un libro de doctrina. La mayoría no lo ha leído. O de teología. Y nos toca a nosotros hacer que en la Iglesia del Señor se hable acerca de las doctrinas básicas, fundamentales. Hoy empezaremos, bien, todos con Biblia, empezaremos a ministrar acerca de las grandes doctrinas básicas de las Escrituras. El primer capítulo vamos a hablar acerca de la palabra del Señor. ¿Sí? La primera clase será la palabra del Señor. Si queréis, podemos ver las luces. Juan Carlos, esto fue parte de indicación de Juan Carlos. Él está trabajando. Espero que le llegue el mensaje. La palabra de Dios. Hay doctrinas, hay doctrinas que son generales, hay doctrinas que son fundamentales. El saberse acerca de estas doctrinas, quién dice que una doctrina es fundamental y quién dice que es general, es más complejo. Pero durante toda la historia de la Iglesia, básicamente hay algunas doctrinas que por decisión, creemos, divina, por medio de la transmisión hacia los hombres, han sido doctrinas que han fundamentado, han hecho crecer y han sido base sólida, estamento, suelo de la Iglesia verdadera en todos los tiempos. Una de las doctrinas fundamentales, básicas, es la doctrina de la palabra del Señor. La palabra del Señor. Si esto... ¿cómo empezar a decir esto? Es complicado. Sí, tenemos hermanos que no tienen esta manera de pensar, seguramente no serán hermanos nuestros. Por eso se dice a una doctrina fundamental. No es general. Lo que es general es discutible. Lo que es fundamental no es discutible. ¿Entendéis? ¿No? Lo que es general, uno puede decir, yo creo que el Señor vendrá antes de la tribulación, o seremos arrebatados antes de la tribulación, ¿vale? Otros dicen, yo creo que en medio, ¿vale? Otros dicen, yo creo que después, ¿vale? Pero arrebatados seremos, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Luego, una cosa es lo general, otra cosa es lo fundamental. Y vamos a hablar, lo que intentaremos hablar de una manera muy básica, muy sencilla, para que ancianas, niños, jóvenes, adultos, así que los que estáis más apegados a estudiar doctrina, tenéis que tener paciencia, porque será muy básico y el Señor que nos inspire para hablar acerca de las doctrinas fundamentales en el nombre del Señor. La palabra de Dios. Claro, porque si vamos a hablar de doctrina, primero tenemos que hablar de la palabra de Dios. Si vamos a usar la palabra de Dios, la Biblia, como fuente y base de todo lo que hablamos, primero tenemos que hablar acerca de lo que es esto. ¿Sí? ¿Qué es esto? Si alguien desea más información, yo me baso en mi estudio como segunda opción. La primera opción, mi estudio de la Biblia, claro. La primera opción que voy a usar, por si alguien quiere comprarse el libro, es Teología Sistemática de Wayne Grudem. ¿Sí? Si alguien quiere comprarse el libro, lo puede comprar. ¿Quién lo tiene? Digital, entonces lo puede descargar en PDF, ¿vale? Es un libro que hace pocos años, no hace muchos años que salió, pero es una teología fundamental, teología sistemática, muy bien expresada, muy bien explicada, muy temática y creo que nos vamos a guiar en base a este libro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la frase la palabra de Dios?
¿Qué significa la palabra de Dios? Porque nos decimos la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. ¿Qué significa la palabra de Dios? En realidad hay diferentes significados en esta frase en la Biblia, y es útil distinguir estos diferentes sentidos desde el principio del estudio. Por ejemplo, verbo de Dios, ¿sí? ¿Es el verbo de Dios la palabra de Dios? Sí, el verbo de Dios es la palabra de Dios. ¿Quién es el verbo de Dios? Dios. ¿Y quién es? Jesús. Jesús es la palabra de Dios. Es una cosa muy extraña, claro, cuando alguien viene al cristianismo y se le dice que un hombre es la palabra de Dios, entonces los entresijos de su cerebro empiezan a crujir de una manera desmedida. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que creemos que Jesucristo es la palabra de Dios, el verbo de vida. A veces en la Biblia se refiere en la escritura misma al Hijo de Dios como el verbo de Dios. En Apocalipsis 19:13, vamos a ir allí. Apocalipsis 19:13. Dice así la palabra del Señor. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿A quién se refiere Juan cuando ve, o a quién está viendo Juan cuando dice el Verbo de Dios? A Cristo. Está diciendo que Cristo es el Verbo de Dios. No solo lo dice Juan, sino que su nombre está claramente expresado en la palabra. Es el Verbo de Dios. Este Verbo de Dios es la visión que tiene Juan de un Cristo resucitado, ¿sí? Pero vamos a Juan primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Porque en un momento lo ve en el cielo, en Apocalipsis, pero tiene que decir Juan lo mismo cuando estaba en la tierra. Jesús dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante a ¿qué? Al Verbo de vida. Muy bien. Es decir, no solo es cuando ha resucitado en su estado glorificado, sino que cuando pisó la tierra era el Verbo de vida. Y quizás alguien tenga duda de que si este verbo encarnado era verbo antes en la preencarnación. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Capítulo 1. Verso 1. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En otras palabras, la Biblia, la Escritura, testifica constantemente, primero, que cuando Juan en Apocalipsis ve a Cristo resucitado, glorificado, dice que es el Verbo de Dios. Segundo, Juan atisba y nos explica en Primera de Juan que Cristo, cuando estaba en la tierra y se encarnó, era el Verbo de vida. Y tercero, antes de que fuera encarnado, en la preexistencia del Verbo, mejor dicho, de Cristo, ya era el Verbo de vida. Es decir, en otras palabras, la encarnación no cambió lo que era, ni tampoco la glorificación. Amén. Ojo. Esto no es Wayne Grudem, esto es Mark Vermouth, ¿vale? Pero otra oportunidad. La encarnación no cambió. Al deixaré, Vale. La encarnación no cambió. Ya no estoy. La encarnación no cambió lo que era.
Es importante, porque hay quien dice que el Señor Jesús, o mejor dicho, que el Hijo perdió facultades cuando se encarnó, atributos cuando se encarnó, en ninguna manera. Cristo es el mismo ayer, dice la palabra en Hebreos, hoy y por los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y a Él sea toda la alabanza. Luego, claramente, en el capítulo 1, verso 1 del Evangelio de Juan, se ve que no solamente es palabra, sino que la palabra misma es la expresión de Dios, es Dios. ¿Amén? ¿Lo entendéis? Por eso dice en el verso 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y yo siempre me encanta decir esto porque es algo que creo que el Señor me habló en inspiración. Es la única vez en toda la historia de la humanidad que se ve gloria de Dios en la carne. Muy bueno. Otra oportunidad. Es decir, cuando el Verbo se encarna, ni esa encarnación y humanización quitó gloria a Dios. Quitó gloria a lo que era, sino que aún encarnado en la carne, con las necesidades fisiológicas de un ser humano, aún así, teniendo necesidad de comer, teniendo necesidad de ir al baño, aún así pudimos ver su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Amén. Amén. ¿Plegamos ya? Sí. Ahora ya tenemos que plegar y decir, gloria a tu nombre, Señor. ¡Aleluya! Gloria a tu nombre. Luego, se indica claramente que entre nosotros esta verdad tiene que estar de alguna manera sellada en nuestro corazón. El verbo antes, el verbo en carne, el verbo glorificado después. No hay ninguna acepción de que el verbo deje de ser verbo en ninguno de estos estados, sino que es, era y será. La palabra de Dios es Dios. Dios es su palabra. Muy bien. No la palabra de Dios es todo lo que Dios es. Muy bien. Voy a explicarlo así, ¿sí? Esto también no es buen grude, ¿eh? No toda la palabra de Dios, no la palabra de Dios es todo lo que Dios es. Dios es infinitamente más grande, más glorioso que lo que la palabra cuenta de Él. Amén. Es como aquel que va al mar y toma un frasco de agua. Si se analiza, es H2O. Pero ese frasco de agua no es todo lo que el mar es. Lo que nos ha contado Dios en su palabra es un frasco de lo que Él es. El océano es infinito. Amén. Gloria tenga su nombre. Amén. Primero, la palabra de Dios. Hemos entendido que el verbo es la palabra de Dios. Esto nos enseña quién es Cristo, porque Cristo en sí mismo es esto, es un misterio. No sabemos cómo explicarlo, pero sabemos que cuando se cita esto, Cristo es soltado. Amén. Es por eso que cuando se modifica esto, no es soltado Cristo. Amén. Cuando se manipula la Escritura, no tiene el efecto que Cristo tiene. ¿Qué hace Cristo? Rompe cadenas, resucita muertos, sana enfermos, limpia leprosos, exhorta, reprende, levanta, sana, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se manipula la Escritura, deja de tener la composición química perfecta para sanar, para levantar, para exhortar, para limpiar. Pero cuando uno suelta la palabra, usted no necesita recordar los sermones del hermano Mark. Usted necesita memorizar la palabra. Porque cuando suelta la palabra, usted está soltando a Cristo. Amén. Amén. Qué bien. Amén. Amén. ¿Dónde está Cristo? En el cielo, en la tierra, en tu boca. Impresionante, ¿verdad?
Porque cuando usted cita las Escrituras, es por eso que es tan importante saber evangelizar. Lo de Jesús te ama no funciona. Al menos así a secas. Es cierto, es una verdad que está en la Biblia. El Señor ama, es amor. Pero si usted dice Dios te ama y ya está, la gente se piensa que es un galán de Hollywood. No tiene nada que ver con eso. El amor de Dios no es así. El amor de Dios odia. Es por eso que es amor de Dios. ¿Entendéis? Amén. La palabra es Cristo, Cristo es la palabra. Segundo, la palabra de Dios como discurso de Dios. Vamos a hablar un poco de esto. La palabra de Dios tiene varias maneras de entenderse cuando uno lee, ¿sí? Uno de los discursos de Dios, o de las palabras que Dios claramente se pueden diferenciar en las Escrituras, son los decretos de Dios. Hoy está muy de moda decir yo decreto y yo declaro. Es verdad. ¿Sí? Los evangelistas de la prosperidad y toda esta purria de gente asquerosa empieza a hablar así, yo decreto y yo declaro como que fueran Dios. ¿Sí? Yo decreto y declaro, y pacta, y tiran la ofrenda como pactando, y quieren pactar con Dios. El hombre no pacta con Dios, Dios pacta con el hombre. Amén. Dicho sea de paso, usted no puede pactar con Dios, es Dios que pacta con el hombre. Así es. Decretos de Dios. ¿Qué son los decretos de Dios? Los decretos de Dios son palabra de Dios. Los decretos de Dios es las palabras que toman forma en poderosos decretos que hacen que sucedan eventos o incluso que hacen que las cosas lleguen a existir. ¿Alguien tiene algún ejemplo de esto? Un decreto de Dios es una palabra de Dios que hace que sucedan cosas espectaculares o incluso que cosas que no existían existan. ¿Alguien tiene un ejemplo de esto? El sol. La creación, ¿sí? Vayamos a Génesis 1:3. Muy básico, pero en medio de lo básico, profundidades, ¿vale? Como Dios nos viniste. Y dijo Dios, sea la luz. No existía la luz, pero dijo Dios que fuera. O mejor dicho, me rectifico, sí existía la luz de otra forma. Porque Dios es luz. Amén. Pero el Señor manifestó, creó. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué creó Dios? De su palabra. Es un decreto de Dios que en la boca del Señor soltaba la palabra, boca como un antropoformismo, Ya os he explicado muchas veces lo que significa esto, es atribuir a Dios formas humanas o comportamientos humanos, ¿sí? Desde la boca de Dios soltó, sea la luz, y de repente, ¡pum!, la luz fue. Esto es un decreto de Dios. Incluso creó el mundo animal mediante su poderosa palabra. Y dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes, animales salvajes, reptiles, según su especie. Génesis 1:24. Así el salmista, vamos al Salmo 33:6, para resumir esto, bien sencillo. Salmo 33:6. Muy bien. Y dice así: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ello por el aliento de su boca. Aquí está hablando claramente Dios, como la palabra misma testifica que es la palabra la que crea. Amén. Aleluya. ¡Aleluya! Recuerdo, esto es bueno, memorizar textos. Recuerdo Hebreos capítulo 1. Dice así: Dios, habiendo hablado de muchas veces en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo ¿qué? Hizo el universo. El Hijo hizo el universo. ¿Qué es el Hijo? La palabra. Amén. Todo cuadra. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Otra oportunidad.
Por medio del Hijo hizo el universo. Hebreos capítulo 1, verso 1, 2, 3 y 4. Por medio del Hijo hizo el universo. Y sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Quién es él? ¿Qué es lo que sustenta todo? ¿Por qué el universo tiene esta flotabilidad? La Tierra está exactamente a esos kilómetros del Sol, 1 milímetro más cerca del Sol la quemaría, 1 milímetro más lejos del Sol la helaría. ¿Por qué? Porque hay algo que sustenta todas estas cosas. ¿Qué es? La palabra. ¿Y qué es la palabra? Cristo. El niño que nació en el pesebre, que su madre tenía que cambiarle los pañales, era lo que sustentaba todo el universo. Amén. Y las estrellas las llama por su nombre. Aleluya. Gloria a Él. Amén. Gloria a Él. A estas palabras poderosas y creativas de Dios se le llama los decretos de Dios. Repito, usted no puede decretar nada. Hoy hay de moda, ya es psicológico esto. Mejor es psicología. En la psicología hay una tendencia que los cristianos han tomado, los falsos cristianos han tomado, que se llama la confesión positiva. ¿Sí? Tú confiesa que no estás enfermo. Confiésalo. Porque todo lo que... Fíjense cómo toman textos de la palabra. Porque lo que confesares con tu boca, el poder de la lengua. Tú confiesa, tú háblalo. Yo estoy sano, ya verás cómo vas a sanar. Eso no es así. No funciona así. La voluntad de Dios está por encima de cualquier decreto humano. Porque el decreto es eterno y divino. ¿Amén? Amén. Tercero, palabras de comunicación personal también son palabras de Dios. Atención a esto. A veces Dios se comunica con personas en la tierra hablándoles directamente. ¿Amén? Hablándoles directamente. Esto no significa que yo venga y diga Dios me ha hablado y eso sea la palabra inerrante de Dios. No, estamos hablando de lo que está aquí. Amén. Amén. Es decir, las palabras de comunicación personal son palabras que Dios dio personalmente a los hombres. A estas, hablándoles directamente, se les llama, repito, palabras de comunicación personal. Se hallan ejemplos en toda la Biblia. En el principio de la creación, a Adán le dijo Dios este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Esto es una palabra de comunicación personal. Eso es palabra de Dios. ¿Lo entendéis? Es bien fácil, ¿eh? Amén. ¿Sí? Otra, por ejemplo, cuando el Señor está hablando a Moisés y le dice, Dios habló y dio a conocer los mandamientos: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eres esclavo, no tendrás otros dioses además de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Comunicación personal, Dios hablando a un hombre. ¿Sí? Pero esto también existe en el Nuevo Testamento. ¿Alguien tiene algún ejemplo en el Nuevo Testamento de comunicación personal que es palabra de Dios? ¿Alguien recuerda? Hacer memoria. No las palabras de Cristo, ¿eh? Cristo no, hablamos del Padre. Sí, señor, el bautismo. En el bautismo. Cuando se bautiza el Señor, hay una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, que la oyen todos los hombres, en el cual tengo complacencia. Esto es comunicación personal de Dios. ¿Amén? Otra. Palabras de Dios como discurso pronunciadas por labios humanos. La Biblia contiene discursos de hombres que en verdad son palabra de Dios. ¿Lo entendéis? Voy a leerlo. Frecuentemente en la Biblia Dios levanta profetas por medio de los cuales habla. ¿Amén? Sí, amén. De nuevo es evidente que aunque son palabras humanas, dichas en lenguaje humano ordinario, y aquí una gloria para nosotros. El Señor se ha rebajado en hablarnos humanamente. Amén. Gloria tenga su nombre. Amén. Gloria tenga su nombre.
Y hablada por seres humanos ordinarios, la autoridad y veracidad de estas palabras de ninguna manera queda disminuida. No queda disminuida. Aunque la hablaron los hombres y están aquí, son palabra de Dios. En Deuteronomio 18 Dios le dijo a Moisés: por eso levantaré entre tus hermanos a un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo pediré cuentas. Está diciendo, estas palabras transmitidas por un hombre son mis palabras y tienen toda la autoridad. Tanto es que quien no las cumpla ni las oiga, peca. Pero dice, pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Deuteronomio 18, 18, 20. Dios hizo una afirmación similar a Jeremías. ¿Qué le dijo Jeremías? Jeremías 1:9. Vamos allá. Jeremías. ¿Verdad? Jeremías 1:9. Y extendió Hashem su mano. Cuando digo Hashem es el nombre, porque aquí pone el nombre y no es el nombre. Esto es una traducción del nombre, pero no es el nombre. Y extendió el Señor su mano y tocó mi boca y me dijo el Señor: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Puso Dios sus palabras en la boca de un hombre. Palabra de Dios transmitida por boca humana. Palabra de Dios transmitida por boca humana. ¿Entendéis? Amén. ¿Entendéis? Luego, ¿qué puso Dios en la boca de Jeremías? A Cristo. Amén. Porque si Cristo es la palabra, y dice Dios, puse en tu boca mis palabras, ¿qué puso Dios en la boca de Jeremías? A Cristo. Luego todo lo que Jeremías soltaba, en cuanto era palabra de Dios, era Cristo actuando. Amén. Cristo preexistente, antes de ser encarnado. ¿Habéis entendido esto? Así que las palabras de Dios habladas, podríamos hablar de Ezequiel 13, 1:7, Deuteronomio 18, 20, 22. Así que las palabras de Dios habladas por labios humanos se consideran tan autoritativas y tan verdaderas como las palabras de comunicación personal. No había disminución de autoridad de estas palabras cuando eran dichas mediante labios humanos. No creer o desobedecer alguna de ellas era, escuchad, no creer o desobedecer a Dios. Y esta es la importancia de esta doctrina. Hacedme caso por unos momentos. La importancia de esta doctrina es que si estamos estudiando esto y usted está aquí y está creyendo lo que yo estoy hablando, usted está creyendo que este libro es voz de Dios. No leer y dar crédito a este libro es estar condenado. Así de sencillo. Si usted cree que aquí está Cristo y usted se llama Amada, como dijo un día Samuel, usted leerá las cartas de amor que Cristo le hace, ¿no? ¿O no la lee? Porque su amado está aquí. Y la amada tiene... estoy hablando de quien sepa leer, por supuesto. Que no sabe leer debe escuchar. Y de lo que escuche, lee. Estas palabras forman parte de la relación de amor entre Cristo y su amada. Dios, Cristo, ama y se relaciona contigo hablándote y mandándote. Y tú te relacionas con Él guardando lo que Él te habla. Él te besa cuando te manda. Tú le besas cuando lo guardas. Qué bien. ¿Es tan sencillo como esto?
Un pato. Oh, me ha mandado. Me ha dado un beso, me ama. Le devuelves el beso. Cristo dice, mi amada me ama, está guardando lo que le he dicho. Cuarto o quinto, palabras de Dios en forma escrita, la Biblia. Además de las palabras de Dios de decreto, palabras de Dios de comunicación personal y palabras de Dios dichas por labios humanos, también hallamos en las Escrituras varios casos en los que las palabras de Dios fueron puestas en forma escrita. El primer caso de esto se halla en la narración del otorgamiento de las 2 tablas de la ley en piedra, en las cuales estaban escritos los 10 mandamientos. Éxodo 31:18 dice así: cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de la ley, que las 2 eran escritas por el dedo mismo de Dios. Tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran obra de Dios. Dios se manifiesta escribiendo, y esas tablas de la ley eran la escritura de Dios. Moisés escribió adicionalmente, escribió la ley, se la entregó a los sacerdotes y levitas que transportaban el arca del pacto del Señor y a todos los ancianos de Israel, etcétera, etcétera. Y dijo Moisés y habló que todo lo que escribió debían guardarlo, porque lo que escribió Moisés con su mano en verdad era la mano del Señor escribiendo la palabra de Dios. Este libro, como todos sabéis, o la mayoría, fue depositado en el arca del pacto, y dice así que Moisés terminó de escribir un libro de todas las palabras de esta ley. Luego dio esta orden a los levitas que transportaban el arca del pacto del Señor. Les dijo: tomen este libro de la ley y pónganlo junto al arca del pacto del Señor su Dios. Allí permanecerá como testigo contra ustedes, los israelitas, de Deuteronomio 31, 24 y 26. Más tarde Josué, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos hablar de muchas cosas. De nuevo Dios le dice a Jeremías: escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Jeremías 30, verso 2, etcétera, 36, 2, 4. Y en el Nuevo Testamento también hay casos así. Atención ahora. Jesús les promete a sus discípulos que el Espíritu Santo les hará recordar las palabras que Él, Jesús, les había dicho. Gloria tenga su nombre. Gloria tenga su nombre. Hay casos en que Pablo cita los evangelios. Muy pocos, pero Pablo cita los evangelios. Creo que es en 1 Corintios 14, 17. Vamos allí. No sé si lo he escrito bien esto, ¿eh? Si no, rectifico. ¿14, 17? No, 37, perdón. Mira, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Lo que está hablando Pablo aquí es que lo que ha escrito es voz de Dios. ¿Veis cómo la palabra se transmite también por la escritura? Claramente se debe notar que estas palabras se consideran con todas las de la ley palabras del mismo Dios. Aunque son escritas mayormente por seres humanos, siempre el lenguaje humano, con todo absolutamente, son autoritativas y absolutamente verdad. Desobedecerlas o no creerlas es un pecado serio y acarrea el castigo de Dios. Amén. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ha resultado un beneficio para muchos de nosotros, bueno, para muchos no, para absolutamente todos, el que Dios dejara su palabra escrita. ¿Qué beneficio? Que se puede leer, pero más. Porque si no lo hubiera dejado escrita y hubiera dejado en la memoria de los hombres o transmitida solamente oralmente, hubiera habido muchas adiciones a la palabra de Dios. Se hubiera añadido muchas cosas, pero para la gloria de Dios, la palabra de Dios fue escrita. Él quiso que estuviera escrita. Gloria tenga su nombre. Gloria tenga su nombre. ¿Un poquito más? Sí. La autoridad de la Biblia, pasemos de tema,
pero que estamos en el mismo. Quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios. Es decir, resumiendo lo que hemos dicho, que tanto las transmitidas oralmente que están escritas, tanto las escritas que están escritas, tanto el verbo que está escrito, todo, absolutamente todo este compendio es palabra de Dios. De tal manera que desobedecer alguna de estas palabras es desobedecer a Dios. Clarísimo. Desobedecer alguna de estas palabras que está escrita no es no he hecho lo que la Biblia dice, es no he obedecido a Dios. ¿Entendéis esto? ¿Es tan importante? Sí, pero tenemos que entenderlo con temor. Muy bien. No obedecer lo que está escrito es no obedecer a Dios. No lo ha dicho el pastor, está escrito. No es una cosa que dice la iglesia, está escrito. No es una cosa que se ha inventado un hombre, está escrito. Si está escrito y no lo obedeces, es desobedecer a Dios. Así que podemos examinar todo esto. ¿Qué dice la Biblia de sí misma? Hay frecuentes afirmaciones en la Biblia de que todas las palabras de las Escrituras son palabra de Dios, así como las palabras escritas en los hombres. En el Antiguo Testamento se ve esto a menudo en la frase introductoria que dice, a ver, ¿cuál es la frase mayormente que usan los profetas? Así dice el Señor. Como todos lo sabéis, la mayor parte de veces la palabra que dicen los profetas es así dice el Señor. ¿Sí? Así dice el Señor. Es la introducción que aparece cientos de veces. Que en el mundo antiguo, en el Antiguo Testamento, esta frase se había reconocido como una idéntica forma a la frase que normalmente se utilizaba en las cortes y declaraban aquellos que eran los siervos del rey. Así dice el rey. Cuando se decía así dice el rey, era un decreto que no se podía anular. Pero cuando los profetas decían así dice el Señor, están diciendo, esto es inaludible. Amén. Eran como siervos de un rey que vivía en los cielos y que estaban en la tierra diciendo las palabras que el rey estaba transmitiendo. ¿Habéis entendido? Mensajeros del rey, de Dios mismo. Y estas palabras son autoritativas y son completamente palabra de Dios. Cuando un profeta, dice Wayne Grudem, hablaba en el nombre de Dios de esta manera, toda palabra que decía tenía que proceder de Dios, o de lo contrario, era un falso profeta. En el Nuevo Testamento, esto ya lo hemos estudiado, pero cabe seguir haciéndolo para entender las cosas. En el Nuevo Testamento varios pasajes indican que todos los escritos del Antiguo Testamento se consideran palabra de Dios. ¿Habéis entendido lo que he dicho? Vamos a finalizar aquí, ¿vale? Porque esto si no cansa mucho. He dicho que en el Nuevo Testamento se afirma continuadas veces que las palabras del Antiguo Testamento escritas son palabra de Dios. Es decir, los autores del Nuevo Testamento afirman que lo escrito en el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Esto para todos aquellos que desdeñan, mutilan, maquillan, olvidan y hacen que la gente hierre olvidando las palabras de Dios en el Antiguo Testamento. Son palabra de Dios inerrante. Segunda de Timoteo 3:16, siempre toco este texto, dice así: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. ¿A qué se refería el apóstol Pablo cuando decía toda escritura es inspirada por Dios? El Antiguo Testamento no tenía otra. Luego Pablo afirma, fíjense, es fácil la cosa, afirma que el Antiguo Testamento es aliento de Dios. Amén. Aliento de Dios. Es por eso que Pablo, cuando dice toda escritura es inspirada por Dios, escribe escritura con una palabra que se llama en griego grafé, y se refiere a lo gráfico, lo escrito, lo del Antiguo Testamento, aquello que ha sido escrito en tinta. Pablo afirma aquí que todos los escritos del Antiguo Testamento son, y esta palabra un poco rara, deopneustos, que significa exhalados por Dios. Es decir, no lo escribió Jeremías, no fue Ageo, no fue Malaquías, no fue Zacarías, no fue Moisés, fue el soplo de Dios. Amén. Amén. Amén.
Las escrituras, pues, del Antiguo Testamento se consideran palabra de Dios en forma escrita. Toda palabra del Antiguo Testamento la habló y, añade Gruber, todavía la habla. Amén. Aleluya. Todavía hoy está hablando la palabra del Antiguo Testamento. Aunque Dios usó agentes humanos para escribir su palabra, es completamente autoritativa. Una indicación similar del carácter de todos estos escritos está en 2 de Pedro 1:21. Vayamos allí, por un momento. 2 de Pedro 1:21. Amén. Dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Anda, está diciendo, aunque tenía lenguaje humano y dicho por un humano, nunca fue la voluntad del hombre quien habló la profecía, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Dios. Por el Espíritu Santo fueron inspirados. O sea, ellos fueron los monigotes. Yo siempre me hace bien, o lo veo claro, hacerlo de esta manera. ¿Os acordáis de doña Rogelia? Mari Carmen hablaba muy bien, ¿eh? Y hablaba una voz, y de repente doña Rogelia. Parecía que hablara el muñeco. Con la nariz así, parecía que doña Rogelia cobrara vida. Pero no hablaba doña Rogelia, hablaba Mari Carmen. Pero parecía que Isaías hablaba. Muy bueno. Parecía que Jeremías habló, pero no era ellos. Muy bien. Amén. Era Dios. Era Dios. Ventrílocuo. Dios toma hombres y los usa para hablar Él. Parecía que los muñecos hablaran. Pero no. Era Él. Era Él. Era Él. Y si tú te pusieras en sus manos, serías semejante. Porque hablarías la palabra de Dios y no serías tú. Sería Él. Amén. 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 Hasta aquí. Vamos a dar gracias. Gracias.